Bueno, hoy vamos a hablar algo que en los estudios alguien me preguntó, pastor, nunca se predica de este tema. Y para mí pues un reto, vamos a ver. Y para mí fue un reto buscar, y es sobre un pasaje que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 14, versículos 51 y 52. Que la Biblia lo menciona como el joven que huyó. Y es una historia pues que se predica poco, pero que hoy vamos a intentar darle la revelación que está ahí en la palabra, lo que yo creo de parte de Dios que es para nosotros. Dice así la palabra del Señor: pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó. ¿Cómo huyó? Desnudo. Toma tu asiento. Y bueno, cuando uno lee este pasaje, pues entiende que algo que hay que saber de dónde viene, porque en ningún sitio más de la Biblia aparece esta historia. No hay en ningún sitio más esta historia del joven desnudo. Es este único lugar donde se manifiesta. Y para entender esto, pues hay que volver un poquito atrás y entender que empezando por la historia de cuando Jesús está cenando con los discípulos y les está diciendo: id por todo el mundo, predicad el evangelio, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todo eso, ¿no? Y Jesús está manifestando que le está hablando a los discípulos de cómo había que invertido esos 3 años de ministerio en ellos. Había invertido esos 3 años enseñándoles que ellos vieran milagros, que vieran señales, que vieran prodigios. 3 años y medio en el cuales estos discípulos hablaban con Jesús, veían a Jesús, comían con Jesús, veían todo lo que Jesús hacía. Y había invertido en el reino Jesús, y estos discípulos estaban escuchando y demás, ¿no? Y también había reído, había llorado, se habían contado quizás algunas anécdotas y habían sido partícipes, ¿no? Les había enseñado, les había retado, les había empoderado. Habían visto cosas poderosas de parte del Señor. Y claro, entonces yo quiero llevarles hasta la historia del último tiempo de Jesús aquí en la tierra. Ese último tiempo antes de ser arrestado y llevado a la cruz del Calvario. Ese último tiempo en el cual se prepara esa última cena. Una última cena que Jesús tuvo con los discípulos. Ese momento en el cual Jesús tomó el pan, lo partió, tomó la copa y la compartió, y tuvieron ese tiempo de comunión los unos con los otros, y Jesús les decía, les hacía recordar todo lo que estaba por acontecer, ¿no? Les dice: todo esto hacedlo en memoria de mí, recuérdenlo cada vez que coman y beban el pan y el vino. Y es ahí también donde Jesús le lava los pies a los discípulos y trata con ellos y les muestra, enseñándoles la grandeza del servicio, que no es uno más que el otro, que Jesús vino a servir y no a ser servido, que Jesús vino que siendo Dios el Todopoderoso, vino a ser como uno de nosotros. Eso fue lo que Jesús les estuvo recalcando esa última cena que compartió con los discípulos. También es ahí, en ese instante, donde Jesús le dice a uno de sus discípulos llamado Judas: lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Aquello que vayas a hacer, Judas, hazlo rápido. Y entonces comienza, para mi entender, creo yo, creo que el peor día de Jesús y de los discípulos, el peor momento, la peor situación, un momento de oscuridad, un momento de prueba dura y difícil tanto para Jesús como para sus discípulos. Habían visto 3 años de bendiciones, 3 años de tribulaciones, 3 años de pruebas, 3 años de victorias. Habían estado permitiendo realizar 3 años donde Jesús trae el reino a la tierra hasta esa noche, la noche del arresto de Jesús. Y quiero que vayamos hasta la historia. Ustedes saben que cuando yo predico me gusta que usted se meta en la historia, sea parte de la historia, sea uno más de ese momento en el cual la historia se narra, para que sienta lo que yo siento cuando lo estoy expresando. Y quiero que vayan a ese momento en el libro de Marcos capítulo 14 versículo 26 en adelante. Y dice: cuando hubieron cantado el himno, habían estado cenando y han contado, habían tenido sus alabanzas también, salieron al monte de los olivos. ¿A dónde salieron?
al monte de los olivos, habían cenado, habían compartido, habían cantado y alabado. Dice, entonces Jesús les dijo, escúcheme bien, todos ustedes se escandalizarán, todos se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas que serán dispersas. Eso es lo que está ocurriendo. Pero, les dice Jesús, me encantan los peros de Dios, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Este mensaje, con buenos discípulos escuchando, solo se fijaron de una parte del mensaje. Ahí estaban sus discípulos, repito, discípulos que habían compartido con Jesús 3 años y medio de experiencias, 3 años y medio de visión, de reino, de gracia, de poder, de sanidades, de revelación, 3 años y medio de ver tantas cosas. Pero cuando está diciéndole, vais a vivir un momento difíciles de escandalizaros, vais a escandalizaros de lo que va a ocurrir, pero yo resucitaré. Ellos, estos discípulos, se quedaron en su mente con el escándalo que iba a venir por delante. O sea, que Jesús iba a ser preso, que Jesús iba a ser crucificado. Se quedaron con esa parte y no se quedaron con la otra. Entonces el versículo 29, Pedro dice algo. Versículo 29. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Aunque todos se escandalicen, yo no. Ese yo no es algo que ocurre muy a menudo en cada uno de nosotros. Sí o sí, siempre hay alguien que dice, yo no. Siempre hay alguien que dice, no, a mí no me va a pasar. Porque, o sea, le podrá pasar a Pedro, a Juan o a Marta o María, pero a mí no, yo no. Se podrán ir todos, pero yo no. Se podrán portar mal todos, pero yo no. Podrán pecar todos, pero podrán hablar mal del pastor todos, pero yo no. Siempre hay un yo no en todo, ¿no? Y entonces Pedro se levanta y dice, yo no. Pero mira la respuesta en el versículo 30 que Jesús le dice. Y le dijo Jesús. Yo quiero que se fije bien en este versículo. Yo enseño mucho que nos fijemos en las comas. ¿Cómo están las comas? Los acentos. Es importante. Porque fíjate cómo Jesús lo recalca. Dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Como Jesús le detalla a Pedro detalladamente, hoy tú me negarás. Con esas pausas, con esa iniciativa, con esa señal directa que venía de Dios, de Jesús hacia Pedro. No sé si a usted alguna vez le ha pasado que va de yo no y pasa vergüenza pública. De haber dicho, ya, esto no lo hago, pero pacatac, nos viene una palabra que nos ha confrontado. Y viene Jesús y le da esa profecía, porque hermano, versículo 30, eso para mí es algo profético. De cierto te digo que tú, hoy, mañana no, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado, tú me negarás. Para mí es poderoso. Pero aún la palabra habiéndose dada por Jesús, fíjate la respuesta que Pedro le da en el siguiente versículo. Mas él, Pedro, con mayor insistencia, es como, no, párate, Jesús, quieto. Decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Pero hay algo en este versículo que nunca nos hemos parado, porque cada vez que recordamos la historia de Pedro, decimos que Pedro negó a Jesús. ¿Es así? Pero si usted sigue leyendo el versículo, dice que también todos decían lo mismo. Y aquello me llamó la atención, porque siempre que hablamos de Pedro, Pedro negó a Jesús. Pero la Biblia me dice que todos
negaron a Jesús. Lo único que pasa es que siempre hay alguien que tiene la voz. Siempre hay un valiente entre todos, que dice lo que todos piensan, mas ninguno es valiente para decir lo que ocurre. Y Pedro expuso abiertamente: yo no te negaré, pero todos pensaban igual. En su corazón, en el corazón de todos los discípulos estaba: yo no te voy a negar, pero me llama mucho la atención. Si tengo que morir, moriré contigo, pero no te negaré. Entonces, al momento la historia toma fuerza en las palabras que Jesús había dicho. Toma mucha fuerza. Y de golpe aparece Judas. Y Judas aparece, nos enseña la escritura, con gente a su alrededor, soldados con espadas, con palos, haciendo ruido, una jerga fuerte, buscando a Jesús para prenderle y detenerle, ¿no? Y esa fue por eso yo entiendo que esa fue la noche más difícil para Jesús y también para los discípulos. Algo duro, algo difícil para Jesús, porque era el momento álgido de su vida, con el cumplimiento de lo profético que había sido sobre él. Y ¿qué sucede entonces? ¿Qué nos dice la Biblia entonces? Nos vamos al versículo 43 y 44. Y dice: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, y de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Dile al que está a tu lado: ten cuidado de quien te da un beso. La historia me deja ver que Pedro aparece en su carácter delante de estos soldados y sacó su espada y golpeó en la oreja de uno de los soldados que había traído Judas, y le cortó la oreja, y había habido un zarandeo, y allí pam, 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 un griterío, una jerga fuerte, y Jesús se agacha, coge esa orejita, la sopla un poquito y se la pone otra vez a este soldado. Pero en ese instante Jesús es apresado, detenido. Pero ¿qué pasó con los discípulos? Versículo 50. Dice el versículo 50: entonces Pedro lo dejó. Todos los discípulos, dejándole, huyeron. Ya no era Pedro, que Pedro lo había declarado solo, sino que todos lo dejaron. Los que habían hablado y los que no habían hablado. Y hay momentos en la vida que vivimos una presión tal, porque, iglesia, muchos de nosotros vivimos un momento de presión que, aun siendo discípulos y aun siendo los yo no, en nuestra debilidad podemos dejar a Jesús pensando que lo que vivimos, Él es el responsable. Situaciones por las que pasamos, quizás enfermedad, quizás crisis, quizás problemas matrimoniales, familiares, con un hijo, con un esposo, quizás situaciones en el trabajo, y algo nos desmotiva, porque yo había dicho: yo nunca te dejaré, pero no entiendo. No entiendo por qué tengo que pasar por esto, no entiendo por qué aquello, y nos viene la desmotivación, y aunque yo dije que yo no te abandonaría, te voy dejando de lado. Y muchos de nosotros nos encontramos en eso y culpamos al Señor de todas las situaciones que estamos atravesando, y no solo lo dejamos, sino que huimos y nos apartamos muy lejos del Señor. Yo estoy seguro que a lo largo de los años y de los siglos, desde que la palabra está escrita, muchos se han tenido que levantar, o muchos se han levantado a criticar a estos discípulos. Los han juzgado, los han señalado, diciendo: ¿cómo es posible que abandonaran a Jesús? ¿Cómo es posible que hombres que han vivido experiencias agradables, sorprendentes, experiencias sobrenaturales, viendo cómo paralíticos andaban, cómo gente con cáncer era restaurada, con lepra, aquellos que eran ciegos recobraban la vista, cómo es posible que abandonen a Jesús? Eso seguro ha ocurrido porque lo hemos hecho todos.
cuando nos ponemos a mirar esta historia. Pero entonces aparece el empezar de todo lo que yo he empezado a narrar en el versículo 51 y 52 con este joven que decía, hasta aquí, para entender esta parte, he tenido que narrarles toda la historia. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Apóstol, ¿quién es este joven? No lo sé. No sé quién es este joven, tampoco me importa mucho. Pero lo que yo quiero hacerte, porque la Biblia, como he dicho antes, no hace referencia de quién es. No hace referencia, en ninguna otra parte de la Biblia aparece este pedazo de historia. En ninguno. Lo que sí sé, apóstol, y puedo estar ciertamente seguro, es que él era un discípulo de Jesús. ¿Por qué sé lo que le estoy diciendo? Se lo digo, porque era alguien que seguía a Jesús. Alguien que estaba en la situación de no ser uno de los 12, pero estaba viendo a Jesús. Por eso es importante que nos quedemos con los detalles de las palabras que los versículos nos narran. Este joven era alguien, como digo, que seguía a Jesús. Mientras los otros discípulos lo dejaron y huyeron y abandonaron, este avanzó, siguiendo a Jesús hasta el momento que lo apresaron. Él estuvo por allí en ese instante. Y en el momento que lo apresaron, se logra zafar él también de los soldados, porque dejó la sábana y dice que huye desnudo. Quiero hacer un paréntesis, quiero aclarar algo. La desnudez de la que habla la Biblia no es una desnudez completa física. Es una desnudez como hoy muchos de nosotros varones, en el tiempo de dormir, nos ponemos con una calzoneta, o un rocky, o un pantalón corto, o un X. Pero no es una desnudez de cuerpo completo. Es igual que cuando Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario y dice que quedó desnudo. Había siempre esa calzoneta. En ningún sitio dice que se veían sus partes íntimas. Entonces esa desnudez es una desnudez porque lógicamente no es bonito que un hombre esté enseñando su cuerpo en ningún sitio cara al público. Amén, ¿entienden eso? Cierro paréntesis con esta historia. Ahora, hay varias hipótesis de gente sobre de quién era este joven. Una es que este joven era Juan Marcos. Juan Marcos, el autor del Evangelio, el cual hemos leído. Y que la casa en la que estaban tomando la última cena era la casa de Juan Marcos. Era un hombre, un joven, que les estoy hablando de lo que yo creo después de todo lo que he estado estudiando y preparándome. Era un joven que estaba siguiendo a Jesús, no porque hablamos de 12 discípulos, pero no sé si se acordarán que cuando vino el Pentecostés habían 120, pero habían 500 antes, según el libro de Corintios, que habían como 500 personas esperando que viniera el Pentecostés, pero solo 120 soportaron. O sea, no eran solo 12, había mucha gente que seguía a Jesús. Aquí muchos de ustedes, ninguno del pastor soy yo, pero todos somos discípulos de Cristo. ¿Entendemos? O sea, podemos tener una chapa, un título o una presencia, pero todos somos siervos del Señor. Todos somos discípulos del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mi entender es que esta casa era la casa de Juan Marcos. Y que él había estado esa noche, pues había preparado la cena, había compartido con ellos. Y cuando Jesús dice vayamos al monte de los olivos, pues Juan Marcos se queda limpiando la casa, arreglándola y se echa a dormir. Por eso estaba con su sabanita. Y ocurre algo en esta historia, porque recuerden que en la casa Jesús le dijo a alguien: lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Se lo dijo a Judas. Eso se lo dijo en la cena. Por eso probablemente Judas esa misma noche, después de haber salido, regresara con los soldados a la casa de Juan Marcos. Y como estaba Juan Marcos ahí echado en la cama, empezó a escuchar el algarabío que estaba viendo fuera de esa cantidad de soldados. Y este hombre, al ver que Judas llega, dice: hey, ¿dónde está Jesús? No, Jesús se fue al monte. ¿Qué ocurre? No pasa nada. Y Juan Marcos como que entendió lo que el mensaje había dicho Jesús anteriormente. Esa es mi forma de interpretar este pasaje. Es difícil interpretarlo, pero como yo creo. He buscado comentarios, he buscado historia que dice que Juan Marcos dormía con sus sábanas, y al escuchar todo ese jaleo salió corriendo
Y salió con esa sábana, y la cual, cuando a Jesús lo apresan, todos los discípulos habían salido huyendo, pero él estaba cerca de Jesús. Y también, vuelven a poner el versículo, dice, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana o sea que él también sufrió en la aprehensión de los soldados. O sea, estaba tan cerca de Jesús que él sintió que lo cogían y lo apresaban. Y él tuvo que zafarse y salir corriendo. ¿Me están entendiendo? Aleluya. Miren, no quiero entrar en detalles de la desnudez. Como he dicho, pienso que era una calzoneta, no era un desnudo integral. Tampoco quiero dejar claro que era directamente Juan Marcos. Ahora, si está escrito en la Biblia que hay un seguidor, un discípulo anónimo llamado este joven que no tiene nombre, yo creo que hay un mensaje ahí infiltrado para nosotros. Creo que hay un mensaje dentro de este texto para cada uno de nosotros, y es que aunque los discípulos con nombre un día dejaron y huyeron de Jesús, los discípulos sin nombre en la Biblia también tenemos esa puerta abierta. O sea, que si hombres que eran siervos del Señor tuvieron la debilidad de alejarse de Jesús, ¿qué más los siervos sin nombre? Discípulos anónimos que ante la presión de la situación toman la decisión de dejar a Jesús. Ese joven que no tiene nombre pudiese tomar tu nombre y el mío en este momento. Ese joven que no tiene nombre pudiese ser tú, pudiera ser yo. Ese joven que no tiene nombre tiene un mensaje para usted y para mí. ¿Cuántas veces en momentos tan duros y noches tan complicadas hemos dejado lo único que hemos tenido, esa sábana, y hemos salido desnudos al mundo? ¿Cuántas noches en medio de nuestras crisis y nuestros problemas nos hemos despojado de lo único que nos tapaba y hemos salido a este mundo desnudos, viendo cómo el mundo nos está atravesando, nos está atrapando y nos está llevando a la perdición? Estamos en la desnudez de nuestros pensamientos. Estamos en la desnudez de nuestros actos. Estamos en la vergüenza de haber abandonado a Jesús y no saber cómo volver. Porque es fácil criticar a los discípulos que tienen nombre. Pero déjeme usar a mí esta historia para que los nombres de los discípulos de la actualidad puedan identificarse por las cosas que nos ha sucedido, por los tiempos difíciles. Porque hemos responsabilizado a Jesús y hemos sido de los discípulos que hemos dicho, yo nunca te abandonaré. ¿Cuántos saben de lo que le estoy hablando? Momentos que hemos vivido tan difíciles en nuestra vida personal y hemos dicho, no, yo nunca te abandono, pase lo que pase, viva lo que viva, me da igual, yo no te voy a abandonar. Y desgraciadamente nos hemos alejado. Pero de la misma forma que los discípulos y este joven anónimo les sucedió al capturar a Jesús, que iba a dar paso a una muerte, huyeron, lo dejaron. El joven soltó su sábana por el miedo y el terror y huyó desnudo. El Evangelio de Marcos toma las palabras de Jesús cuando le dice a sus discípulos, ustedes son la sal de este mundo. ¿Se acuerdan de eso? Y Marcos trae esas palabras en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Yo quiero que te fijes bien porque me habla de una realidad, y es que siendo la sal tan buena y teniendo la sal un gran propósito, existe la posibilidad de que la sal se vuelva insípida. Y sabemos que la sal es buena, pero existe la remota posibilidad de que se haga insípida. Y si la sal pierde su sabor, ¿con qué se sazonará? Ahora, hoy nosotros, al hablar de la sal, pensamos en comida. Cuando hablamos de sal, pensamos en comida. Que a la carne no le falte sal, que el asado que nos comimos ayer los varones no le faltara la sal.
bien rico, que las patatas fritas no le falte la sal, que el arroz con pollo no le falte sal. Y estamos siempre buscando sal para echarle a la comida. ¿Es así o no? La sal es algo que lo usamos para comer, pero la sal en estos tiempos, en lo que Jesús está hablando, no tenía el fin de sazonar los alimentos, sino de sazonar para preservar y cuidar. La sal, cuando se está manifestando, era para preservar y cuidar los alimentos y que no se estropearan. En ese tiempo no había neveras, no había hielo, no había congeladores. El alimento envuelto en sal era lo que preservaba el alimento. En el antiguo pacto, la Biblia habla de los pactos de sal. Estos eran la alianza con Dios, nos enseña. Un pacto de sal tenía dos fines, y era fidelidad y constancia. Y entonces Dios enseña al pueblo a la hora de ofrendar. Levítico capítulo 2, versículo 13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Recuerden que las ofrendas que se traían eran para los levitas, era para el templo, pero eran alimentos. Y dice, sazonarás todo alimento que traigas y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Wow. Esta ofrenda de alimentos debía tener la sal para que puedan ser conservadas. Recuerden que esas ofrendas eran para los levitas, repito. Ellos eran los que cuidaban la casa del Señor. Entonces la sal le daba a la ofrenda el toque de fidelidad y de constancia. Y cuando Jesús viene en el nuevo pacto y les dice a los discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Les está diciendo, ustedes son la generación que va a preservar en fidelidad y en constancia. Porque a veces a lo mejor nos enfocamos en otra cosa, pero hermano, enfoquémonos en la palabra. Ustedes son la luz de este mundo. Puede haber tinieblas, pero siempre habrá luz. Puede haber problemas, pero siempre habrá sal. Siempre habrá alguien que pueda acercarse a ti y saborear la fidelidad y la constancia, conociendo a Jesús a través de tu vida. Entonces Jesús viene y les dice, ustedes son ese pacto de fidelidad y de constancia. Pero esa noche el pacto se rompió. En la historia que hemos contado, en esa noche ese pacto se rompe. Ya Jesús le había dicho que eran la sal, que eran los que iban a preservar, eran sobre ellos que la iglesia nacería. Ya todo eso ellos lo sabían, pero se rompió. Esa noche se quebró el pacto, esa noche la sal se volvió insípida. Esa noche ocurrió ahí una catástrofe. Todos huyeron, hasta el joven con la sábana huyó. Todos se marcharon, pero la historia no queda ahí, hay más. Porque Jesús resucita, aleluya. Y cuando Jesús resucita, y dice que, y recuerden que en el Monte de los Olivos, lo leímos, les dio instrucciones. Marcos capítulo 14, versículo 27 y 28, les da unas instrucciones que les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Había dado una palabra profética sobre ellos. Os vais a volver locos. Os vais a poner de los nervios. Os vais a escandalizar. Pero ellos se habían quedado en el escándalo, pero no en la resurrección. Se quedaron en el caos, pero no en lo que iba después del caos. Por eso déjame recordarte que toda palabra que sale de la boca de Dios son palabras de vida. Y todas las promesas en Dios son en sí, en Él sí y amén. Y eso me vuelve loco, porque si Dios lo ha dicho, Él lo va a cumplir. Si Dios lo ha dicho, Él va por delante y Él lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la pregunta que me tengo que realizar es, ¿cómo se habrán sentido esos discípulos habiendo dejado a Jesús? ¿Cómo se habrá sentido Pedro habiendo negado y habiendo huido y dejando a Jesús? Yo pienso que probablemente frustrado, porque la Biblia dice que volvieron al origen
dejándolo, huyeron y volvieron al lugar donde empezó todo. A ese mismo lugar donde se habían encontrado con Jesús y un día Jesús los señaló: sígueme. Volvieron a ese sitio. Mire, hay gente que se encuentra en la misma tesitura y dice: no voy a volver más a la iglesia. No vuelvo más a la iglesia porque me siento frustrado. No veo las respuestas, no veo la ayuda, no veo las soluciones para mi vida, no veo nada. No quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber nada del pastor, no quiero saber nada de esos hermanos que me llaman para saber de mí cómo estoy, no quiero saber. Me da vergüenza venir a la iglesia. No tengo cara para venir y volver, me avergüenzo. Porque huí del Señor, porque yo no veía, pero no tengo ni cara de volver. Siento algo que tengo que hacer, pero no quiero volver. Y si vuelvo, pastor, déjame allá al fondo, bien escondidito, que nadie me vea. Que nadie me diga nada. Yo necesito escuchar esa palabra solo. Pastor, es que usted no sabe lo que hice. Yo negué a Jesús por la situación que vivía, por el problema matrimonial, y me aparté. Yo no sabe lo que hice. Ese joven anónimo soy yo. Pero si usted lo reconoce, como lo reconozco yo, lo deberíamos reconocer todos los discípulos, que hay momentos duros en donde somos infieles a Jesús. Momentos en el cual hemos querido tirar la toalla. Momentos en el cual no entendemos los propósitos, las situaciones, los momentos de enfermedad, los momentos de crisis, y queremos tirar la toalla. No, te dije que yo sí, yo estaría siempre contigo, pero huí, tengo que dejarte y huir lo más lejos posible. Nunca más volveré a una congregación. Hoy quiero recordarte que aunque tú te vayas, aunque te sientas frustrado, Jesús sigue siendo fiel. Que aunque muchas veces queramos tirar la toalla y abandonar aquello que el Señor un día puso en tus manos, el Señor sigue siendo fiel. ¿Se acuerdan de qué es el primer mensaje que se dejó cuando Jesús resucitó? Se encuentra en Marcos capítulo 16, versículo 2 en adelante. Dice: y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, ya Jesús había muerto, habían pasado 3 días, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era bien grande. Y cuando entraron en el sepulcro, mira qué vieron. Vieron a un joven sentado a la derecha, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, este joven les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Quiero que sepáis que ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Wow. Yo no sé, pero si usted y yo fuéramos Jesús, resucitamos, estamos ahí, hemos resucitado y nos encontramos con este joven, que abrimos un paréntesis. Hay 4 evangelios, 2 evangelios hablan que eran 2 ángeles, otros 2 evangelios hablan que era un joven. Así que da igual quién fuera, si podía ser el joven de la historia o podían ser ángeles, da igual, pero hubo un mensaje que habían escuchado de Jesús, que Jesús le está diciendo, porque todos los discípulos habían huido. Le dijeron: Jesús ha resucitado y va delante de ellos a Galilea y se va a encontrar. Pero cierro paréntesis, ¿qué mensaje le diríamos si nosotros fuéramos Jesús? Recién resucitado. ¿Qué mensaje le podríamos dar a esos discípulos? Dile a mis discípulos, o quizás a mis exdiscípulos, porque me abandonaron y me dejaron. Dile a mis exdiscípulos que ni se aparezcan. Sería lo lógico en un mensaje de nosotros, ¿no?
vamos, si eso no lo hacen a nosotros, estos no son mis discípulos, yo no quiero nada. Y tendríamos que formalizar otro tipo de frases, como diciéndole a las mujeres, dile que me busquen nuevos discípulos, porque los anteriores me dejaron todos. Pero Jesús no dice eso. Jesús dice, miren, le da un mensaje a este joven. Cuando alguien venga a preguntar, tú diles que yo estoy preguntando por los discípulos, aquellos que yo escogí. Porque cada vez que tú te metes con Jesús, escúcheme, iglesia, cada vez que tú te metes con Jesús, siempre va a estar buscando a sus discípulos. Cada vez que tú estás metido con Jesús en oración, en ayuno, en tiempo devocional, en palabra, en historia, y aunque tengas flaquezas, debilidades, huyas y lo dejes, Jesús siempre va a estar pensando en ti. Porque Jesús te ama tanto que Él no se olvida de ti. Hayas hecho lo que hayas hecho, hayas pasado por donde hayas pasado, hayas juzgado, señalado a Jesús, Él se va a manifestar de una manera poderosa sobre tu vida. Y entonces estas mujeres vinieron a buscar a Jesús y les dicen esto, el mensaje que Jesús les había dicho, dile a mis discípulos. ¿Qué discípulos? ¿A Judas, que te ha traicionado? ¿A Pedro, que te ha negado? ¿A este joven que salió corriendo y se dejó la sábana en el camino? Jesús le dice, tráigame a mis discípulos. Yo voy delante de ellos y me encontraré con ellos en Galilea. Este es el día para que recuerdes algo, iglesia. Que no hay noche ni dificultad tan grande en la que te hayas sumergido que pueda ganarle al gran amor que Dios tiene por tu vida. No hay situación, no hay oscuridad, no hay tiniebla, no hay crisis, no hay enfermedad que tú estés atravesando en este instante, en este momento, que pueda ganarle al gran amor que Dios tiene por ti. Dios te ama de una manera tan impresionante, porque es un amor de eternidad. No es un amor sencillo, no es un amor de tú a tú, es un amor eterno. Es un amor maravilloso. Por eso lo primero que Jesús hizo fue decir, llamen a mis discípulos. No importa lo que hayas hecho, el amor del Señor cubre multitud de faltas. Algunas veces nos flagelamos nosotros mismos con nuestros errores, con nuestros fallos. Nos golpeamos porque he sido un pecador. Nos martirizamos porque lo hemos hecho mal. Y el Señor te está llamando al arrepentimiento. Reconocer tus errores. Jesús te ama. Escúchame, Jesús te ama. Él está ahí, Él está pendiente. Se entristece por nuestros errores, pero Él está ahí con los brazos abiertos, igual que el padre del hijo pródigo, esperando que el hijo vuelva a casa. Jesús está diciendo, ve y dile a mis discípulos que me voy a encontrar con ellos ahí en Galilea. Y probablemente nosotros somos esos discípulos anónimos. No tenemos un nombre detallado, no somos el apóstol tal y el apóstol cual. Simplemente somos José, María, Antonio, Pedro, Manuel, Verónica. Somos cualquiera. Nombres concretos. Que tu nombre y el mío no están en la palabra, en la Biblia, manifestados. Que nos podemos ver reflejados en este joven anónimo. Y probablemente, ya te digo, que fue más allá, que dejó lo que tenía y huyó, ¿no? Esa sábana que lo tapaba y la dejó y huyó. Probablemente estás aquí y has cerrado incluso hasta tu casa. Probablemente estás aquí y dejaste de servir al Señor por ciertas áreas de tu vida que estabas atravesando. Probablemente estés aquí y dejaste tus vínculos con el Señor, tu devocional, tu tiempo de comunión con el Señor por situaciones que estabas atravesando, quizás pecados que estaban ahí, que te atormentaron y caíste, y por culpa de eso huiste y te alejaste del Señor, y en vez de buscar al Señor te alejaste y ese pecado te ha ido inundando. Y hoy Jesús te llama como uno de sus discípulos y te dice, me voy a encontrar contigo. Miren, cuando Jesús dice que los iba a encontrar en Galilea, los encuentra en una escena muy interesante.
se encuentra en Juan capítulo 21, versículo 4 en adelante. Juan capítulo 21 dice del 4 en adelante. Dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. ¿Y qué hizo? Se echó al mar. Aleluya. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Dice la historia que al llegar a la orilla vieron las brasas y Jesús les había preparado alimentos para ellos. ¿Saben cómo Jesús los vuelve a reconciliar? Con el milagro con el cual les llamó. Con el mismo milagro. Varios de los que estaban ahí fueron llamados la primera vez con una pesca milagrosa. Mire, cuando uno se aleja del Señor y se aparta, es como que vuelve a estar en una vida sin Él. Lejos de Dios, vuelves a una barca sin peces. Lejos de Dios, vuelves a un lugar sin sentido, de donde saliste y te encontraste un día con el Señor. Pero cuando te acercas a Jesús, escúcheme bien, cuando te acercas a Jesús, el mismo milagro que hace años te hizo para conquistar tu corazón, el mismo milagro que está por hacer para decirte: te sigo amando y te sigo esperando con los brazos abiertos. ¿Cuántos reciben la palabra que les estoy diciendo? Ponte sobre tus pies. ¿Quién era el joven? Da igual. Lo que sí yo entendía es que cualquier joven anónimo somos cualquiera de los que estamos aquí, que seguimos a Jesús, quizás sin tener un cartel de autoridad, de ministerio, pero estamos al lado de Jesús, siguiendo a Jesús. Pero también hemos tenido la debilidad de alejarnos de Jesús. Ese joven que soltó la sábana puede ser tú en este día. Solo quiero que te quede claro algo. Jesús, aunque lo hayas abandonado, Él te sigue amando. Él está esperando que tú tomes la decisión en tu día de acercarte a Él.